contar parte de mi vida, que también incorpora la vida de mi padre y mi madre, y muchísimos exiliados con los cuales he convivido muchísimos años. Yo soy hijo del exilio español y así me declaro. Soy nacido en las tierras del Magreb y he compartido la mayor parte de mi vida con muchas de esas personas que, para salvar el pellejo, no tuvieron más remedio que abandonar a sus familias y los lugares que los vieron nacer. Fue un alejamiento que para muchos de ellos permaneció todo el resto de sus vidas, muriendo en tierras extranjeras sin poder reencontrarse con sus seres queridos. Y muchos de los hijos de ese exilio percibimos ese destierro desde el momento que empezamos a mamar del pecho de nuestras madres. Los unos naciendo en campos de concentración, otros tierras distantes y otros en ciudades alejadas de nuestras raíces culturales y la familia, llevando con nosotros ese adiós que hemos heredado y que llevaremos hasta la muerte. Mi relato refleja la vida cotidiana y actividades permanentes de esos refugiados que incluyen mis padres en África del Norte y por el desconocido exilio en Australia. Pero antes de abandonar el tema de los campos, que ha sido muy bien presentado, quisiera relatar el proceso utilizado por las autoridades francesas en el puerto de Orán al desembarcar el Stambrook. Según mi padre, Vicente Ruiz Gutiérrez, pasajero 1797 en el Stambrook, y los testimonios de muchos de sus compañeros, el proceso de desinfección que fue utilizado con esas primeras personas que bajaron del barco es algo impresionante. Bernabé García Polanco, miliciano de la 70 Brigada Mixta y pasajero 786 en el Stambrook, compañero y amigo de mi padre, lo cuenta de la siguiente forma. Descendimos la primera tanda de rojos para someternos a la operación de desinfección. Una vez abajo, nos ordenaron que nos pusiéramos en medio del puerto delante de toda la gente de la sencilla forma que nuestras madres nos trajeron a este valle de lágrimas. Para desinfectarnos empleaban un aparato idéntico con los que se mataban las moscas y los mosquitos. Llevaban un cubo con agua donde vertían una cantidad de zotal, del cual llenaban el depósito de la dichosa bomba de mano. Después pulverizaban nuestros sobacos y sobre todo los genitales. Y después de haber desinfectado nuestros cuerpos, nos ordenaban a que nos colocáramos las mismas ropas con los mismos piojos. Esta es la carta sanitaria que le entregaron a mi padre cuando descendió del Stambrook y lo desinfectaron. Mi padre sufrió las penalidades por diversos campos hasta abril del 43, cuando logró escapar del campo de Kenatsa, mina de carbón, y se dirige hacia Penissá, a fines de mayo 43, de forma clandestina, porque no sabía que los aliados habían liberado África del Norte. Y esta fue la localidad que le permite poder restablecer su vida.
reinicia sus actividades políticas en el exilio y reinicia los canales de comunicación con la familia en España. Mientras en Argelia, su vida fue como la de muchos otros exiliados, con el sueño que la pesadilla y la noche del fascismo sufrido por el pueblo español duraría poco tiempo y retornarían todos dentro de poco. Qué pena que no fue así. Participó activamente en los centros culturales y las diversas actividades establecidas por la comunidad de refugiados. Fue un asiduo contribuidor en diversas publicaciones en la ciudad de Argel, Solidaridad Obrera y Inquietudes Libertarias. Y llegamos a 1949, 10 años fuera de España. Las esperanzas de retornar van poco a poco apagando, pero su alma se alumbra por la llegada de mi madre a las tierras norteafricanas y, sospechando que las cosas se iban a poner algo fea por Argelia, deciden que estarían más seguros en Marruecos. Se establecen en la ciudad de Benitají, consiguiendo su permiso de extranjería el 16 de noviembre de 1949. Al no poder conseguir trabajo permanente y solamente encontrar contratos de poca duración, se vieron necesitados a tener que moverse por donde hubiese trabajo, viviendo por Taza y Sucatleta. Finalmente se establecen en Casablanca a comienzos de 52, ciudad donde ya existía una gran comunidad de refugiados, inmediatamente estableciendo contacto con todos los antiguos compañeros. También recuerdo que nuestra casa fue una de muchas, donde infinidades de personas que escapaban a la España fascista se refugiaban, hasta que se conseguía la documentación necesaria para poder permanecer en Marruecos o viajar hacia distintas localidades del continente latinoamericano. Mis padres también formaron parte de un grupo de personas libertarias exiliadas que soñaron con la idea de crear un centro cultural donde sería bienvenido todo español que se hallase en Marruecos. Después de varias reuniones, se formalizaron los acuerdos y principios para constituir y oficialmente registrar la Asociación Cultural Armonía, que fue un Ateneo libertario. Y a comienzos de noviembre de 58 se localizaron los locales adecuados en la Rue Claude Bernard, iniciando las actividades de reformas necesarias con el apoyo económico de 50 familias que entregaban 50 francos mensuales. Las reformas tardaron casi un año en concluir, ya que los socios fueron los que hicieron la transformación del local y, sin darnos cuenta, muchos de los hijos empezamos a recibir nuestras primeras cursillos de ayuda mutua y de trabajo voluntario, contribuyendo de la forma que cada uno de nosotros podía. Un clavo, un trocito de madera, la escoba para barrer un sitio que nos decían, contribuíamos como podíamos. Las puertas de esta Ateneo se abrieron oficialmente a la comunidad a finales de 1959. Este centro se transformó en la primera universidad para muchos de los hijos de esta agrupación, siendo también nuestra segunda casa, aunque a veces pasábamos más tiempo en estos locales que en nuestras propias casas. Cuando no, ensayando las obras de teatro o participando en las diversas clases nocturnas que también se daban en dicho local. Se organizaban noches de cine o tardes de conferencia. Las actividades eran constantes, con la misión de superar el nivel cultural del individuo
Y en otras ocasiones también se organizaban giras al campo o a la playa. Empezando a finales del 62, con la ayuda de las oficinas de las Naciones Unidas y su alto comisario para los refugiados, este puñado de familias unidas por lazos fraternales fueron dispersadas hacia Bélgica, Francia, Canadá y Australia, sufriendo un segundo éxodo. Y llegó nuestro turno. El 11 de septiembre de 65 salimos de Casablanca con la familia de Juan Benito Casanova, originalmente de Alcoy, llegando a las tierras de los Boiburú el 17 de octubre de 1965. En total, 11 familias de refugiados, todos socios del Centro Armonía, formaron sus nuevos hogares en Melbourne. El 24 de octubre de 65 formalizan la Federación Local de Melbourne de la CNT en el Ecidio y el Grupo Cultural de Estudios Sociales de Melbourne. Empezaron también a organizar para poder recibir la prensa que se publicaba en el Ecidio. Establecen una delegación de solidaridad internacional antifascista y la Liga de Mutilados. Desarrollan contacto con diversas editoriales del Ecidio, trayendo infinidades de libros que distribuían gratuitamente. A comienzos de 66 establecen contacto con diversas agrupaciones de inmigrantes antifascistas, italianos, griegos, búlgaros y numerosos grupos de habla inglesa, ampliando también los contactos con grupos de refugiados y emigrantes españoles por distintas latitudes del continente y numerosos grupos antifascistas de habla inglesa, con la ayuda de nosotros, los hijos, que servíamos como intérpretes con muy poquito entendimiento del idioma. Os daré un ejemplo de un incidente que jamás olvidaré. Al mes de llegar al país, nos reunimos varios de los hijos de las familias refugiadas. Fuimos junto a la tienda y decidimos comprar un paquete de bizcochos, varias botellas de leche y chocolate en polvo, para tomar una taza de chocolate con los bizcochos. Nos tomamos el chocolate, nos comimos el paquete entero de bizcochos, cosa natural de juventud. Pasado unos 10 minutos, más o menos, uno de los chavales, Juanito Domínguez, que siempre me acordaré de su nombre, se pone a ladrar como un perro. Todos le miramos y le preguntamos, ¿qué te pasa? Y dice, tranquilamente, nada, solamente que nos hemos comido un paquete de bizcocho para los perros. Este fue el momento en que todos decidimos que tenemos que concentrarnos en nuestros estudios de la lengua inglesa, porque si no, la vamos a pasar mal, pero muy mal. Los refugiados en Sydney establecen en agosto del 66 el Centro Democrático Español, y aunque existe una distancia de 880 kilómetros entre las dos ciudades, las 11 familias venidas de Casablanca se hicieron socios, con el resultado que en 1968 se formalizó una subdelegación del Centro Democrático Español en Melbourne, agrupando a más de 40 familias españolas en el estado de Victoria. En 67, este Centro Democrático inicia la publicación del boletín mensual titulado El Demócrata, con una tirada de 1000 ejemplares distribuidos gratuitamente, publicación que duró hasta marzo de 76. Este núcleo de exiliados contribuyó a desarrollar una campaña permanente por todo el continente de Australia en contra del régimen franquista.
denunciando las diversas condenas de muerte y ejecuciones que se conocieron hasta el fallecimiento del dictador, involucrándose también en las numerosas campañas y luchas sociales que se iban desplegando por el país. Empezando con la campaña contra la guerra de Vietnam y el Vietnam Moratorium, al igual que el movimiento de objetores de conciencias, que duró hasta diciembre del 72. Con varias de nuestras madres uniéndose al grupo de mujeres que se hicieron famosas por su resistencia pacífica. Save our sons, salve a nuestros hijos. Estos viejos adolescentes, que como los jóvenes le llamábamos, también participaron en las campañas contra el apartheid sudafricano y en julio del 71 las protestas contra el equipo de rugby Springbok, que hizo una tournée por Australia. La campaña en contra las minas del uranio, lucha y campaña que perduran en el país. Las campañas promoviendo el reconocimiento de los derechos para todos los indígenas del país. Con la ayuda de los exiliados en Melbourne, en junio de 72, brotó el concepto de un servicio jurídico gratuito con la participación de varios de los hijos, acto que contribuyó a que en enero del 73 se estableciera el famoso Fitzroy Free Legal Service, siendo el primero de muchos más que surgieron por el país. Y en 72 inician su trabajo de publicación, empezando con las revistas Nosotros y la revista Acracia. Esta última continuó publicándose mensualmente hasta mayo del 92, 20 años de publicación. En 73 establecen la editorial Acracia Publications y participan en varios colectivos de imprenta, facilitando la publicación de una infinidad de libros en inglés y en castellano, que se distribuían gratuitamente por el continente australiano. Fue en estos primeros años de la década de los 70 que este grupo de exiliados plantó la semilla que finalmente contribuyó al establecimiento de una organización anarcosindicalista australiana en enero del 86, The Anarcho Syndicalist Federation, ratificada en las filas de la AIT, la primera internacional, en 1988 durante el 28 Congreso que se celebró en Bordeos. Las caras de satisfacción que cada uno de estos viejos luchadores mostraron permanecerán conmigo hasta la muerte. Y continúan sus constantes trabajos informativos sobre las atrocidades cometidas por el régimen fascista español. A finales del 70, el proceso de Burgos. A finales de 73, la condena de muerte a Garrote Vil contra Salvador Puig Antich. Y llegamos a 1976, 37 años de exilio, y todos continuaron en sus sietes, negándose a retornar porque decían que en España no había democracia. A comienzos de los años 80 se veía claramente el cansancio que llevaban encima. Ya no tenían la resistencia ni la energía. Pero continuaban manteniendo correspondencia con una infinidad de compañeros por diferentes continentes, iniciando contacto con los nuevos grupos que surgían dentro de la península. En 86
continúan sus tareas de oradores participando en numerosas conferencias celebradas por el continente australiano, utilizando los hijos como los intérpretes también. Durante esta misma década empezó la lenta despedida de estos compañeros, que sacrificaron toda una vida por unos ideales. Naturalmente, toda generación tiene que pasar a las páginas de la historia, y a este pequeño grupo le llegó su turno, enfermando uno por uno, poco a poco, apagándose, llevando otro capítulo de la historia del exilio español a su punto final. Mi padre falleció el 15 de julio del 98, víctima del Alzheimer, y Antonio Burgos Vicedo fue el último en dejarnos, falleciendo el 31 de octubre del 2018 a la edad de 100 años y 5 meses, cerrando el capítulo australiano de esos titanes de la libertad que siempre llevaron por delante la idea de la cultura, la justicia y el respeto hacia todo ser humano. Quisiera hacer una recordatoria a esas 11 familias de Casablanca que llegaron a Melbourne. Muchísimas gracias. Per acabar, encetem un torn de paraules, si voleu dir alguna cosa o fer alguna aportació. Hacemos las intervenciones en castellano para mejor comprensión. Espera que no puc. Vale. Yo me dedico a intentar, tengo maestros como maestra, a intentar poner cara y rostro aquí los republicanos. Y tengo que agradecer, porque hoy he aprendido, además de que aprendí mucho, agradecerles a ustedes que hoy, en una época de lo políticamente correcto, como mínimo, los conceptos que utilizan son los que tocan. Ya en ningún momento, y lo digo con todo respeto, ha nombrado la palabra, o pocas veces, españoles. Siempre eran republicanos, porque eran republicanos que murieron por una ideología, por la república. Y eso es mucho que agradecer. Y insisto y repito, en esta época en la que hemos asistido a muchas conferencias de este estilo, y siempre notas que falta lo esencial. Y podría agradecer uno por uno, tengo mucho más para decir, pero creo que con eso no sobra. En cualquier caso, ¡viva la República! Teresa es de orar. ¿Podría hablar? Complementar No, su quiero mar. hablar, estoy muy emocionada. Bueno, yo solamente decir que yo soy hija de un republicano que nací en Orán, mi padre y madre están
todo esto, bueno, me remueve muchas cosas. A todos. No puedo hablar más. Muchas gracias. Ha sido estupendo. Nosotros venimos de este fin de semana de hacer la retirada de Barcelona a Argelès-sur-Mer, el campo de concentración de Francia, donde muchos malagueños, valencianos, catalanes y mucha gente de todo el territorio estuvieron allí también en los campos de Argelès. Hemos estado 4 días andando y ya llegamos a Portbou y ya fuimos a Argelès. Lo que más me llamó es que el alcalde de Argelès pidió perdón por los actos de los franceses a los republicanos, que pidiendo perdón verá que algún día podamos ser más amigos de los que somos ahora. Pues voy a añadir, porque es que a mí me repatalea el campo de Argelès. Porque estos, que yo estaba en contacto con ellos, cada vez que ponían, por donde sea, hace poco que lo reconocí, yo creo que ahora ni menos de 2 años, ponían campo de Argelès. Nunca han tenido el valor de decir, en los descendientes, campo de concentración de Argelès. Y siempre he contestado, concentración. El único año que han admitido que también existía el exilio en Argelia fue el año pasado, al cual me invitaron. Bueno, me invitaron, me pagué el viaje también. Y la di allí, porque ya estaban cansados del campo de Argelès. El memorial de Argelès, el memorial del campo de concentración de Argelès. Llamemos las cosas por su nombre. Bueno, yo también he visto, quiero decir, no sé, como agradecimientos, no solo. Fue el año pasado, estaba en Burdeos por un tema familiar y, bueno, pues me acerqué a una exposición que había en una base naval. Era una exposición, bueno, una cosa multimedia, y estando allí, de repente veo como un monolito y había flores en el suelo, y me acerco allí y veo la bandera de la República en el monolito, y ponía a los republicanos españoles que murieron construyendo esta base naval, que fueron los nazis los que, en fin, la construyeron, pero fueron los españoles y otros refugiados, ¿no? de otros países, ¿no? Pero fundamentalmente españoles. Y esas coronas de flores, esa corona de flores, sobre todo la grande, ponía el alcalde de Burdeos y sus concejales. Y era simplemente es decir, hace una semana que había sido el 14 de abril. Es decir, que sí que hay, de alguna manera, un reconocimiento, ¿no? Y, en fin, que esto en España no lo vemos. Ese es el problema. Ese es el problema.